El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal, sean bienvenidos. Bueno, entramos también antecitos hablando de religiones, que también hemos tocado mucho el tema en el cartel paranormal. En redes sociales vieron que vamos a hablar de extraterrestres, eso será ahora, las historias de ustedes será sobre extraterrestres. Vayan alistándolas, preparen lo que sepan de extraterrestres y entre todos los que están en redes y sus llamadas, vamos a rematar la noche de hoy, sí, conociendo un poco más de esos seres extraños. ¿Existen, no existen? ¿Dónde están? ¿Por qué no han llegado? Si han llegado y a quiénes se les han mostrado. ¿Por qué no se muestran ante todo el mundo? ¿Cómo fue esa nave que usted vio? ¿Cuál fue ese viaje que usted hizo con seres extraterrestres? Algunos dirán, Tripas, ¿cómo así? Está loco. Hay casos de personas que dicen que han sido abducidas por naves en donde recuerdan que se los llevaron y algún examen les hicieron y volvieron y los dejaron en otro lado. Hay casos de personas que dicen que sí, se los llevaron de su finca y aparecen en otro lugar, o que desaparecen por días y para ellos fue segundos, y vuelven acá y dicen, oiga, usted estaba perdido hace 5 días, y dicen, no, 5 minutos, duré en una nave. Todos esos casos, espero que usted los comparta en esta noche, ahorita en minutos. Pero antes, el padre aterriza en el cartel y nos dice, y anunció en sus redes y todo, que quería hablar del lado oscuro de Jesús. Cuando a uno le dicen Jesús, uno se imagina todo bueno, ¿no? Positivo, lindo. Obviamente uno piensa en sufrimiento la vez que lo crucificaron, pero de pronto hay cosas que no sabemos de Jesús. De pronto usted que ha leído mucho sí la sabe, otros de pronto decimos, no, de Jesús que sabemos nada. Jesús, el hijo de María, que lo mandó su padre allá a Dios, nació por allá en un ranchito, intentaron matarlo, todo, enemigos. Por allá hubo unos reyes que salieron desde por allá, que se enteraron que eran como astrónomos, y dijeron, por allá está naciendo el niño, no sé qué, el enviado, llegaron. Jesús creció, pero se pierde mucha historia. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? No, por allá después apareció nuevamente cuando tenía como 30 y pico de años, hizo un par de milagros, hizo su parche de amigos apóstoles, y lo crucificaron. Uno es, hay como un resumen, ¿no? Como lo que uno, como la gente del común diría, medio uno sabe de eso. Y ya, entonces, pero uno dice, bueno, pero ¿cuál es el lado oscuro? Y para eso está el Monseñor Andrés Tirado esta noche aquí. Bueno, padre, vuelvo y lo saludo, ahora sí, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, estimado. Muchas gracias por la invitación y qué bueno venir a tocar todos estos temas que son tan, digamos, uno de los misterios más paranormales y más cautivadores es sobre Jesús, ¿no? En todas sus áreas. Y el hombre más famoso del planeta. Sí, creería yo. Más que reyes, más que emperadores, más que artistas políticos, lo que usted quiera, el
el que más hace de que nos rebanemos los sesos pensando en él, Jesús. Jesús. Jesús, ¿qué quiere opinar usted de Jesús? Ahí están las redes sociales con el numeral OVNIS en el cartel. Lo que quiera decir de Jesús, cosas extrañas, mitos y leyendas de Jesús, lo puede decir. Bueno, padre, pues empezamos a oírlo esta noche. Yo iré haciendo preguntas a medida que usted vaya contándonos de ese lado oscuro de Jesús, que como lo yo decía ahorita, bueno, uno sabe la historia más o menos dónde nace, cómo nace, y, o sea, uno sabe cómo nace y cómo muere, realmente. Y que tuvo un parche de amigos, los apóstoles, y un par de milagros, pero uno dice, bueno, ¿y qué más de Jesús? Hasta ahí sabemos. Bueno, antes de iniciar con este tema tan importante, un saludo muy especial a la comunidad de Jesús de la Buena Misericordia en Cali, que estuve el domingo allá, que ya entraron a la congregación. Un saludo a todos los congregados y a todos los que nos escuchan esta noche. Es algo que ahorita ha tomado mucha fuerza y sobre todo en muchos canales internacionales y nacionales y en muchos programas hablan sobre circunstancias, como decía Daniel, mitos, leyendas, pensamientos, teorías sobre Jesús. Y es bueno también mirar el lado oscuro, ¿no? El lado que hablan de cosas de Jesús que no son tan hermosas ni tan idílicas, que hablan sobre este gran hombre. Y podemos empezar desde la niñez. Mire, desde que Jesús empezó su vida pública, empezaron a existir, se empezó a desarrollar cientos de teorías y de comentarios sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Es más, él se lo pregunta a los apóstoles: oiga, ¿ustedes qué creen que yo soy? Entonces uno le decía: no, yo creo que usted es un profeta. El otro: no, yo creo que usted es un sanador. Por allá Pedro dijo: no, usted es el Mesías, el Salvador. Entonces son cosas que uno dice, son curiosidades que son importantes analizarlas y verlas desde un punto de vista de la parte histórica, arqueológica, teológica, con una mente abierta. Hay varios escritos desde el siglo II y III de libros apócrifos, quiere decir ocultos, secretos, gnósticos, esotéricos. Eso hay una variedad donde hablan muchas cosas de Jesús, y hay uno muy particular que habla sobre la infancia de Jesús. Entonces, muchos grupos intentaban llenar esos vacíos sobre muchas circunstancias de la vida de Jesús que no se conocieron o no se hablaron o no les dieron importancia a través de las primeras comunidades cristianas de los apóstoles, los discípulos, y entre esos pues en relatos fantasiosos y reales iban mezclando el mito, la leyenda, la tradición oral y la parte de ilusión. Y entre ellos pues aparece un Jesús, el cual con superpoderes salía a jugar con los amiguitos, y entonces no faltaba el amiguito que era como medio montadón, y le empezaba a hacer bullying a Jesús, y venga Jesús, no sé qué, y venga que no sé qué, hasta que Jesús le saca la piedra y coge y ¡pum!, le echa como una maldición y el niño muere. Y entonces Jesús sale a correr por ahí. Y entonces todo el mundo, todo el pueblo, los que estaban ahí estaban preocupados, angustiados, llenos de miedo, de terror, porque que un niño con ese poder de matar a todo el mundo y a otro niño, y que qué iban a hacer. Entonces, claro, la Virgen María llega y lo regaña a Jesús, así dice, bueno, hay varias traducciones, y le dice: venga, no sea así, mire, este niño cómo fue que fue a matar al otro niño. No, es que él me la estaba montando, y es que yo no quería, es que me dio rabia, no sé qué, pero Jesús, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como que le dio tristeza, dice el escrito, y va y le sopla encima, y el niño se resucita. Y de ahí, pues, entonces todo el mundo empieza a tenerle temor y respeto a Jesús. Entonces vemos que desde muy temprano, desde el cristianismo, desde que inicia, ahí empiezan a haber versiones y comentarios sobre muchas cosas ocultas, diferentes, o de que la gente empieza a indagar quién es Jesús, y entre eso empieza lo que es su niñez. Ya empieza a crecer, y entonces empiezan todas estas teorías que más que todo cogen la Edad Media, y entonces vamos a hablar sobre Dan Brown y lo que es toda la serie de sagas que él ha escrito, y sobre el Código Da Vinci. Exacto, sí señor. Y empiezan muchos
del lado oscuro, digámoslo así, de Jesús. Y sobre todo la parte donde muchos dicen, no, Jesús no existió. Eso fue un mito, eso fue que los cristianos necesitaban un chivo expiatorio y necesitaban una figura para decir, ay no, nosotros nos organizamos y necesitamos un líder, pero realmente fue una concepción de la mente. Y eso en la Edad Media muchos creyeron, muchos estudiosos creyeron que fue algo así. Y tiempo después, apenas hace unos 100 años para acá, los hallazgos arqueológicos dieron cuenta que realmente sí existió Jesús como un ser humano, ¿no? No la parte divina que hablamos nosotros, pero sí como alguien de carne y hueso, un nazareno que nació en Belén, un judío de ese tiempo, que quiso revolucionar el estatus, digámoslo así, la economía, la política, y que por rebelde, en cierta forma, lo crucifican, pero en los textos antiguos y en lo que es el sumo Sanedrín, el consejo de los sacerdotes, la causa de por qué lo mataron, digámoslo así, lo condenaron y lo crucificaron era por ser brujo, hechicero, porque decían que él tenía pacto con el demonio. Claro, por los poderes, por eso que veían que hacía, cualquiera iba a decir que era dones positivos, sino que algún ritual hacía. Y para ellos era sacrilegio que él dijera que él era el Mesías, el Salvador, porque ellos esperaban a un tipo revolucionario. Brujo loco. Claro, y lo peor es que la gente lo seguía, entonces ellos entraban en pánico y decían, uy, si a este no lo cogemos y lo desaparecemos, nos va a revolucionar esto, van a entrar los romanos y nos van a acabar. Porque ya los romanos se la tenían sentenciada. Es que piénselo usted por un segundo, es como si en este momento apareciera en el planeta un ser así. ¿Se imagina un ser que apareciera con poderes, claro, y dijera, yo soy el hijo de un dios, otro dios, imagínese, no el que ahorita la mayoría cree, sino de un dios, y todo lo que aquí es pura mentira? Imagínese la iglesia, ¿qué haría? El papa, todo el mundo diciendo, oiga, este brujo está haciendo cosas de brujería, hace, llamémoslo, milagros, y le está diciendo a la gente que la religión es otra y la gente está yendo para donde él. No, hay muchos que han dicho desde hace 150 años más o menos que han aparecido y han hecho obras maravillosas, digámoslo así, milagros, y diciendo que son el Mesías, que son el Jesús, pero no han tenido completamente todos los poderes. En el otro programa de pronto hablemos de los poderes de Jesús, de todos los poderes que Jesús mostró en ese momento. Pero sí se han aparecido muchos que dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Ahora hay algo políticamente más fuerte, que es una revelación. Es como cuando Santa Juana de Arco empieza, un día estos vamos a hablar de ella, que es fue una medium, es interesante la vida de ella. Y había una leyenda donde una doncella iba a rescatar al delfín, al rey de Francia, y lo iba a sacar a Francia adelante. Entonces cuando llega ella y ella empieza a encajar en esa profecía, pues todo el mundo se alza y dice, esta es, y luchemos por ella. Con Jesús pasó lo mismo. Había una profecía donde decía que iba a llegar el Mesías, que iba a reconstruir a Jerusalén, que los iba a llenar de oro, de plata, los iba a liberar, iban a ser el imperio que fueron cuando estuvo el rey David, que fue uno de los imperios más importantes del Oriente. Entonces todo el mundo estaba en la expectativa, estaban llevados, sufriendo, muriéndose prácticamente de hambre para poderle pagar a los romanos los impuestos. Y siempre había esa esperanza, va a venir el Mesías. Y todos los profetas anteriores, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Cuando él empieza a hacer esos milagros que se habían profetizado, porque eso lo profetizaron los profetas, pues claro, toda la gente dice, no, este es el duro, con este nos pegamos y aquí vamos para adelante. Y habían el grupo de los cananeos y el grupo de los celotes, que eran grupos de guerrilla pequeños, y ellos querían sacar a los romanos como fuera posible. Entonces dijeron, no, aquí con esta figura de este Mesías, que ellos no entendían bien si era o no era, pero se agarraron en ese momento porque era el símbolo, digamos, que todo el mundo se estaba uniendo. Dijeron, aquí nos pegamos para esto. Y es cuando entonces se hablaba de que realmente Jesús no existió, pero arqueológicamente se ha probado y históricamente que sí existió. Ya muy diferente si es divino, si es Dios, eso ya viene algo de la revelación, del misterio de la fe,
que eso ya lo viven los apóstoles. Si era los así como lo discípulos. vemos en la cruz, Claro. o si era más gordito, si era morenito, si era así ojiverde. No, como- muchas teorías hablaban de que a Jesús, y teólogos muy importantes, que a Jesús, como la mayoría en el Gólgota, que era un lugar, lo llamaban la calavera, donde dejaban pudrir los cuerpos, no los bajaban, y que después se caían y los perros se los comían. Entonces una de las teorías era, no, a Jesús se lo comió un perro. Pero obviamente, históricamente, arqueológicamente se demostró que no fue así. Entonces, de que el paro de la cruz, digámoslo así, fue un paro, fue un paquete chileno, eso no fue cierto, sino que cogió a Judas o a otro y le dijo, bueno, hermanito. Y hablan también de un hermano gemelo. En los evangelios de los apóstoles hay el gemelo, le dicen el gemelo a uno de los apóstoles. Y entonces una de esas tantas teorías de conspiración de Jesús, Sí. le dicen, bueno, hermano, póngase pilas, vaya, súbase usted, y usted da su vida y hace de cuenta que soy yo. Y yo me voy para la India, por ejemplo, o me voy para Inglaterra, porque hay muchas historias así. Entonces ahí es cuando se empieza uno a indagar e investigar ese lado oscuro, digámoslo así, de Jesús, de lo que esas teorías y de todos esos pensamientos y esas cuestiones están sucediendo alrededor. Entonces empezamos a ver y a decir cómo tenemos certeza realmente que Jesús sí era Jesús. Y no un hermano gemelo. Claro, esa es una de las tantas teorías. Y sí, y después la O gente, que, pu- o y que después la re- gente o puede que decir, aguantó, sí, y puede que decir, aguantó que lo crucificaron y entonces lo bajaron rápido y después vinieron en la noche, le abrieron el sepulcro y se lo llevaron, lo curaron. lo curaron y se fue con María Magdalena a la India. Esa del gemelo es bueno y uno dice, no, y después lo vimos, él volvió, resucitó entre los Claro, muertos. se va y se encaleta, Y el que se murió fue el uno y el que, y el eran que, muy apa- parecidos. y el que aparece es el otro. Y el cuerpo del que crucificaron, quién sabe dónde lo dejaron. Claro, otros dicen de que él vino fue en espíritu, entonces aparecía desde que nació hasta que los gnósticos dicen mucho eso. Entonces que no encarnó realmente, sino que fue una ilusión óptica que nosotros tuvimos de que él vino y se apareció y se fue y se montó a la cruz, pero no era, y fue una ilusión y después se fue. O sea, hay tantas cosas que a Oye. uno le dan, como el texto del niño que les acabo de decir de que cogió y lo mató y después lo Lo resucitó. Exacto. Pero, padre, hablando de eso de la niñez de Jesús, que lo que yo ahorita decía, y no hablo por todo el mundo, pero uno habla de Jesús y la mayoría dice, no, pues sabemos cómo nació, ¿no? Y cómo murió, y que hizo milagros. Pero el lado oscuro de Jesús, por ejemplo, en su adolescencia, su niñez, cuando Jesús era un pelado de 15 años, 20 años, 25 años, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Y qué se habla de él del lado oscuro? Bueno, y se habla de que él viajó se habla de que él hizo muchos milagros y muchas cosas. Es más, que la Virgen María era sanadora también, que tenía poderes. Hay muchas cosas, pero en sí en lo que se ha estudiado y se ha investigado, se sabe que era un muchacho común y corriente en Nazaret y que crecía en sabiduría, inteligencia, crecía bajo el trabajo de su padre José, que no era solo carpintero. Nosotros a veces creemos que sabemos las cosas y no. Por ejemplo, la resurrección. Decimos y resucitó al tercer día, Sí. pero lo que muchos teólogos pensamos es pudo resucitar al segundo día. Usted no estaba ahí, ¿usted cómo sabe? Porque a él lo sacan de la cruz y lo meten en esa cueva, en ese sitio, le ponen esa piedra, porque hay escritos donde hablan sobre eso, arqueológicos, y pudo haber resucitado en la tarde, en la noche. O pudo no haber muerto. Exacto. Pudo que lo bajaron de la cruz, estaba ahí agonizando, pero lo salvaron. Sí, esas son muchas teorías conspirativas que hablan de Jesús, pero hay varias estudios de medicina y arqueología que muestran de que sí, Jesús sí murió. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Entonces, el hecho de que haya muchos escritos donde hablen de su niñez y de sus viajes y de muchas cosas, es ese mismo anhelo de todos nosotros de saber
No es de materia doctrinal y eso no te va a ayudar para salvarte, no va a crecer más tu fe, pero sí de curiosidad. Saber, bueno, ¿y por qué es que la Biblia corta ese pedazo desde que está en el templo y hace preocupar a José y a María, que se pierde y ellos búsquelo 3 días y arriba y abajo desesperados? Imagínense, le pierde el Hijo de Dios y van entonces y le dicen, no, déjenme, yo estoy aquí en los asuntos de mi padre, hablando con los más sabios y sumos sacerdotes, hasta ya la edad adulta. José de Arimatea es una parte muy fundamental de muchos mitos, muchas leyendas, que tienen algo de cierto y algo que no es de cierto, ¿no? Entonces se habla mucho que él hizo muchos viajes y hay muchas pruebas de que sí realmente él viajó a Escocia, Inglaterra, a la India, porque él era comerciante. Y Jerusalén era un sitio muy importante de comercio del oriente al occidente. Por eso los romanos y muchos pueblos antiguos querían hacerse a ese punto, aunque fuera un país ya destruido, miserable, pasando un peladero, como decimos nosotros, porque en ese momento era así, pero que podían tener el control marítimo y por tierra del oriente al occidente. Y en la antigüedad, todo lo que fueran las rutas comerciales, y los que hayan estudiado la ruta de la seda y Marco Polo y toda esta vaina, se dan cuenta de que eso era fundamental. Se movía todo a través de las rutas comerciales del occidente, del oriente, del Mediterráneo. Entonces es muy posible, y todo lo apunta, de que Jesús pudo haber hecho varios viajes con José de Arimatea. No hay pruebas contundentes, hay teorías. Se sabe que José viajó, pero no se sabe si viajó con Jesús. Padre, se habla en el tema de Jesús, ya que hablamos del lado oscuro. Se oye y por ahí mucha gente dice que Jesús tuvo familia, que Jesús tuvo sus hijos, que Jesús se enredó con María Magdalena, que no sé qué, que María ya había llegado con un niño en los brazos cuando llegó, entonces que eso fue mentira, que nació ahí con José y con el burrito y eso. ¿Qué se puede decir de eso, de la descendencia de Jesús? Si tuvo hijos. Pues mire, es una cuestión de que esto desde la Edad Media, antes no era tanto, pero desde la Edad Media hay una cantidad, y también se lo vincula con los caballeros templarios, ¿no? Es la fantasía que todos queremos tener de que Jesús tuvo romances con María Magdalena y tuvo hijos. Por mí no hay problema que Jesús hubiera tenido un romance con María Magdalena. ¿Por qué? Porque es que hay un dogma en el cual dice es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si es verdadero hombre, pues iba a tener sentimientos. Así como Jesús lloró, dice la Sagrada Escritura, sintió tristeza, sintió abandono, traición, también hubiera podido tener sentimientos de amor. Pero en todo lo que, y esto han trabajado muchísimo desde hace más de 100 años, los últimos 50 años, 20 años, 10 años, han tratado por todos los lados, sobre todo con los textos que han encontrado en los últimos 200 años en arqueología, de demostrar una vinculación sentimental sexual con María Magdalena. Y no hay. No han podido demostrarlo. No hay. Los textos que hay y las pruebas que hay son muy circunstanciales y muy vagas. En varios libros apócrifos habla de que Jesús besaba a María, dicen supuestamente, pero si uno va al texto, dice y la besaba. ¿Dónde? No es claro en el texto, está borrado. Hay muchos manuscritos que no aparecen. Antes del año 1000, la visión de que María Magdalena era novia, amante, esposa, tuvo hijos con Jesús, no existía. Ya después los carolingios en Europa quisieron darle un estatus político y económico, y de los reyes, como ellos se hicieron al poder a la fuerza, los reyes siempre venían con una tradición de que ellos eran divinos. Todos los grupos de reyes y de monarquías en el mundo hablan de que tienen sangre real, o sea, sangre divina. Los ptolemaicos en Egipto, los griegos, los romanos, los europeos, de que vienen de algún lado. Entonces ellos quisieron tener también esa parte divina en su sangre, y entonces ellos acomodan una circunstancia que es la visita de María Magdalena y de María Cleofás al sur de Francia,
que es todo a punto de que estuvieron ahí. Y de ahí la sangre real o la sangre grial, digámoslo así, en la cual ya vienen ellos que son descendientes de Jesús y de María Magdalena, pero eso nunca se pudo comprobar y no se ha comprobado. Y todo lo arqueológico que hay es desde el año 1500 y no hay pruebas sólidas. ¿Qué se habla? De que María Magdalena fue una gran líder, que el Papa Gregorio en el siglo VII quiso embolatar la cosa y la puso como modelo de pecadora para que todo el mundo dijera, ay, yo peco, y es que como Jesús le perdonó a la pecadora, entonces yo vuelvo a la iglesia, entonces yo me porto bien, entonces me da otra oportunidad. Entonces fue un juego más político, ideológico de la iglesia, y entonces ahí es cuando junta todas las visiones del evangelio donde aparecen mujeres de la vida alegre, digámoslo así, y la fusionan y le dicen, María Magdalena es una mujer de la vida alegre. Y es ahí cuando ya hasta hace poco, hasta hace unos siglos, es cuando se dice, no, qué pena, María Magdalena fue una gran líder, estuvo poseída por varios espíritus, Jesús llega, le da la liberación y ella se vuelve una de las líderes más importantes. Es más, en el Evangelio habla de que es una de las primeras que se aparece Jesús después de su resurrección. Estamos hablando del lado oscuro de Jesús con el Monseñor Andrés Tirado. Todos los aportes que quieran hacer, preguntas sobre Jesús, de sus misterios, lo pueden hacer. Porque ya hemos hablado aquí de la vida de Jesús y todo, pero hoy estamos hablando de esos misterios, de ese lado oscuro. Por ejemplo, Padre, se habla, ¿no? Y se dice que Jesús murió, resucitó al tercer día y subió a los cielos. O sea, uno diría, Jesús se fue, como un Superman. Claro. ¿Cierto? Sí, o sea, ahí le meten la teoría de los ovnis. Me perdonan la expresión, sí, Jesús dice, subió a los cielos. Ahí viene mi pregunta relacionándolo al lado oscuro, Padre. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? O Jesús cuando se dice que subió a los cielos es el cuerpo y todo el volando como un Superman, o subió fue su espíritu, como los que creen que mueren, que dicen su espíritu se vaya al cielo. ¿Y dónde quedó el cuerpo? O hablando de ese lado oscuro, ¿dónde puede estar el cuerpo de Jesús? Bueno, hay otras teorías que hablan de que Jesús era un extraterrestre que vino y una nave espacial vino y se lo llevó. Esa es otra. Y es válida. Una inducción, bueno, pero partiendo de la base, claro, si Dios... No, y es que no estamos diciendo nada loco. Si Dios no está en este mundo, en este planeta Tierra, no está ahí encima de una nubecita nuestra, sino está en otro mundo o está en la mitad del universo, y Jesús, su hijo, se fue para allá, pues son extraterrestres. Claro. Porque están fuera de la tierra. Pues él decía, este no es mi reino. Este no es mi reino. Eso ya lo hace extraterrestre a Jesús y a Dios. Si Jesús dijo, este no es mi reino, excepto que el reino de él esté aquí adentro y no lo sepamos. O él dijo, este no es mi reino y mi reino está fuera del planeta. ¿Lo dijo? El reino de los cielos. El reino de los cielos es muy ambiguo, se puede decir. ¿Qué son los cielos? Sí. Los cielos pueden ser para usted los cielos pueden es ser que yo miro y en las nubes. Los cielos pueden ser un valle por allá que el hombre tenía en Irlanda y para él eran los cielos. Puede ser. Puede ser la Antártida. Esa especulación teológica está buena. No, en serio, porque si una persona dice, el reino mío está en los cielos, claro, uno dice, cielo es lo de allá arriba. Pero qué tal que para la persona el cielo sea una tierra perdida, una tierra lejana en ese entonces, y él haya llegado en su barco, en mil cosas, y diga, está en el reino de los cielos. Y cielos fuera un nombre que le dan a una... Pero la creencia, obviamente, del católico y todo es, Jesús se fue allá, subió a los cielos, se fue de allá. Eso lo hace extraterrestre, y a Dios también. Pero mi pregunta es, el cuerpo, según sus creencias, Padre, entonces Jesús sube con su cuerpo y todo como un Superman, o el cuerpo quedó aquí en algún lado y subió fue su espíritu. Bueno, ahí están buscando la tumba de Jesús y no la han encontrado. Ahí salió un programa de Discovery hace unos años sobre la tumba de Jesús, pero no era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que creemos que hubo una fusión de materia, ya metiéndonos un poco con la ciencia y teología cuántica, que el cuerpo de Jesús se fusionó con su espíritu y de ahí pasó a un nivel superior, donde él se manifestaba. Mire, usted ve en la escritura y habla de que los apóstoles, de todas las apariciones que él hizo, muchas, ellos no lo reconocían, hasta que él se manifestaba y les decía, mire, yo soy Jesús, o hizo tal cosa o la otra en la cual se revelaba que era Jesús. Entonces, ¿qué se habla? De que hubo una transformación.
en la cual su materia física y su espíritu se fusionaron, en la cual atravesaron el espacio, el tiempo, la materia. En el Santo Sepulcro atravesó las paredes, atravesó todo lo que es las leyes naturales y se presentó a los apóstoles y después subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Algo muy importante, cuando se habla de estar al lado de la derecha de Dios Padre en el credo, resulta que los judíos, cuando se sientan a una mesa, no es como aquí que llegamos, siéntese usted ahí, siéntese usted allá, ay, ¿dónde quiere? Aquí. No, para ellos es de importancia quién se sienta al lado derecho. O sea, no es el que se sienta al lado derecho, es una persona supremamente importante que está al mismo nivel del dueño de la casa. Entonces se sentó a la derecha de Dios Padre, quiere decir que está a la misma altura de Dios Padre. Padre, ¿de dónde sale eso que subió a los... O sea, ¿quién dijo y quién argumentó eso que resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Quién dijo eso? Él muchas veces lo profetizó antes de la resurrección y después aparece y le dice a los apóstoles y a todos los que lo ven que él va al reino de los cielos, pero que no se preocupen. Y ahí es cuando ellos ven como una especie donde él va subiendo, digámoslo así, se va perdiendo. O sea, dicen haberlo visto. Haberlo visto. O sea, sí, volando. Los textos, digámoslo que levitando, esa Sí. sería la palabra. Pero que en un momento dado, una gran luz y desaparece. Entonces se habla que se fue al reino de los cielos. Ahí viene la pregunta. O sea, ¿a como otra dónde? dimensión. Claro, se pudo ir a otro lugar, hizo Un viaje a otra dimensional. sí, o a otro punto de la tierra. Porque sí, lo ve uno levitando y se abre una luz y ¡fum! Se lo absorbe, usted puede decir, desde una nave espacial. Claro, Se fue, es un portal dimensional. puede ser. Atravesó el tiempo, la materia, a otro lugar de la tierra. Oiga, ahí es donde uno, padre, se da uno cuenta el poder a lo largo de todos los años que ha tenido la iglesia de hacer que la gente crea en eso, ¿no? O sea, realmente es un cuento fantástico que uno dice que el creyente y con respeto dice, yo creo en eso, obviamente. Pero planteémoslo hoy, año 2018, que llegue un combo de gente y le diga, no, mire, con nosotros están dando el duro. El hijo del que formó todo esto, y uno, ay, sí, el man ha hecho milagros. Y uno, ay, sí, cómo no. Y que después usted diga, no, y viera ayer, estábamos en un cerro y el man dijo que se iba para el reino de los cielos y empezó a levitar y se abrió un aro dorado, una luz y se fue por ahí. Yo por eso digo, usted cuenta esa historia hoy y ese grupo queda como de locos, fumados, ¿qué están diciendo? Y mire el poder, lo que ha hecho la historia, que al día de hoy, gran población del planeta cree en esa historia. Lo que pasa es que Jesús transformó el mundo y por eso se habla antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo cambió toda la humanidad totalmente, político, geopolítico, económico, social, religioso. Ahora, Mire que, perdón, lo interrumpo. las apariciones de él, bueno, Mire lo que usted está hablando antes y después de Cristo. Les recomiendo una serie que se llama Vikingos, que la empecé a ver y ahí tocan ese tema, porque empieza a basarse en el año 700 después de Cristo más o menos, y es cuando los vikingos les da por invadir otros territorios, que dicen, todo está en Oriente, pero uno de ellos se revela y dice, y así empieza la serie, dice, vamos a oeste. Dicen, allá no hay nada, o sea, loco, ¿qué es ir para allá? Y finalmente llegan en un barco, y le estoy haciendo spoiler de los primeros capítulos, y llegan a un, llamémoslo, se me va la palabra, un monasterio. Bueno, solo están los padres a Escocia, que creen en Jesús Inglaterra, y en Dios. Gran Bretaña. Y es el choque de religiones. Imagínense los vikingos diciendo, pero es que yo creo en Thor, y en el dios del rayo, y en el dios del mar. No, ahí sí nos metemos en otro cuento. Claro, muy... pero mire, pesado. es un cuento, y chocan con ese cuento, y la historia es muy buena porque uno de los vikingos adopta después de volver de esclavo a un padre de esos, después de haber matado a todos. Y empieza el hombre y empiezan a compartir sus creencias y es muy chistoso como el otro dice, pero su Dios. No, y hay pruebas de que hubieron grupos vikingos cristianos. Entonces empiezan a burlar primero de eso, es decir, ¿cómo que su Dios y de la historia de ese Dios y que ese señor que usted besa en la cruz, ese man vino y se fue?
Ahí les echo el datico para Muy que buena, vean. sí, sí. Y para es que vean basada eso. y tiene una narración histórica muy real a los hechos que sucedieron, de las sagas de Entonces, Larnar Lowe y todo lo eso es que lo es que, de... que es lo que pasó antes y claro, lo que el padre Ujú. dice. O sea, por más de que sea un cuento como de hadas, de un man ahí que subió y levitó y se fue, pero mire cómo marcó lo que el padre dice que hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Nadie lo ha logrado. Ah, Nadie. no, Todo el mundo ha querido pasar en la historia, pero nadie lo aquí ha no hemos logrado. reiniciado el calendario. Se imagina que mañana dijéramos, bueno, llegamos hasta el 2018. Ahora, primer año después de fulano de tal. Ujú. No, no ha pasado. Llevamos 2018 años dándole importancia a Cristo. Porque por algo estamos en este año, porque hicimos después de Él, Después de él. después de Cristo. Y bueno, hay muchas pruebas arqueológicas, históricas, en escritura donde habla de la aparición de Jesús y de todo. Pero yo parto de lo siguiente: los apóstoles, los discípulos, mucha gente, porque en las pruebas que hay, él se apareció más de 40 veces y más de 500 personas al mismo tiempo lo vieron. Y hay muchas tradiciones y contenido histórico y arqueológico donde prueban que los apóstoles vieron y manifestaron, intercambiaron y lo tuvieron en carne viva, digámoslo así, a Jesús. Yo digo lo siguiente: si ellos no hubieran tenido ese encuentro tan cercano con Jesús durante 3 años que se prepararon con él, después de su muerte y resurrección, y después de todos los peligros y de ser capaces de ofrendar su vida por algo, es porque lo vivieron. Usted no puede vivir, o sea, usted no va a dar su vida por algo que usted no ha experimentado, que ha vivido, que ha conocido, que está, digamos, ese es el depósito de la fe, y es lo que yo analizo profundamente, y es donde llegamos a la cuestión de que es una revelación privada, personal, ese encuentro con Jesús y con Dios y con el más allá, y de lo que Jesús nos enseña. Es algo de que nace en nuestro interior, es algo que se revela a nosotros mismos por fe, por esa creencia que nosotros tenemos, pero ellos sí compartieron y vivieron, porque mire, dejar todo, ir a peligrar, a que le maten a su familia, sabiendo que los iban a matar, a piedrar, a crucificar, por algo que realmente ellos perdieron la fe totalmente cuando cogieron a Jesús y lo crucificaron. Y es cuando él ya se les aparece y les diga, y les dice, y es más, Mateo le dice: hasta que yo no le meta mis dedos ahí en las llagas y en el costado, pues no voy a creer. Le dice: hombre de poca fe, venga y mete los dedos y se da cuenta quién es el Señor. Entonces son cosas que uno dice, por eso es que él trascendió, porque muchos en ese tiempo trataban de imitar a Jesús y tenían poder y hacían cosas y políticamente se movían, habían varios al nivel de, digamos, casi de Jesús, pero el único que ha logrado trascender y transformar la humanidad, porque el cristianismo transformó la humanidad, no es el imperio romano, el imperio griego y los demás imperios en el mundo, no eran iguales hasta que llega el cristianismo y los convierte totalmente. Y ahí tiene una implicación social, histórica, antropológica, económica, política, hasta que llega la Edad Media, que es cuando tienen más poder y dominio sobre el mundo. Entonces son cosas que uno dice, si no fue real, si el man se lo inventaron, si fue otro que estuvo ahí, ¿cómo iba a trascender algo hasta nuestros días a través de los apóstoles? Porque es que eso no lo inventa la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ella se nace en el año 316, cuando Constantino fusiona el Estado romano con el Estado del Vaticano, el Estado de la Iglesia. Pero antes ya los apóstoles, 300 años, y los discípulos de los discípulos perseguidos, los prendían en fuego, los ponían en antorchas, la vía Apia para caminar hacia Roma, los echaban a los leones, los empanaban en las paredes, cogían y le llenaban de arena y lo metían a usted ahí hasta que se moría. O sea, eran salvajes, y sin embargo ellos no renunciaban a su fe. Entonces son cosas que uno se pone a analizar y uno dice, es extraordinario el suceso que hizo en la humanidad Jesucristo, desde el ámbito antropológico, sociológico, político, que nadie lo ha hecho. Mire, Hitler, Stalin, todos los duros, Calígula, Nerón,
Gengis Khan, han querido dejar huella y cambiar. O sea, lo más importante para ellos es cambiar la humanidad, de que lo reconozcan como los más grandes de los grandes. Y son grandes, pero no como Jesús. Un simple trabajador, pescador, artesano, que sale a un pueblito por allá desconocido que no valía nada. ¿Por qué la iglesia, no sé si oculta o es que no tiene la información, acá dicen en redes, de hablar tanto de esa niñez y juventud de Jesús? ¿Por qué como que se lo saltan y ya es cuando ya llega con sus apóstoles y su parche y todo eso? ¿O no se tiene información o la iglesia quiere ocultar algo? Ocultar algo, pues no le serviría mucho a la iglesia que salga o no salga, porque realmente antes de que se crezca, se inicie la iglesia romana, en el 316 ya estaba muy estructurado el cristianismo. O sea, el cristianismo ya estaba, y todo lo referente a Jesús. Lo que pasa es que los primeros 100 años, los primeros 60 años después de la resurrección de Jesús, hay muchos datos que se pierden, que no se escriben. Ya los apóstoles, ya viejos, y sus discípulos dicen, hombre, tenemos que escribir algo y tiene que ser importante. Entonces no nos vamos a poner a decir si Jesús tenía un lunar en la cara o tenía un lunar en el pie, sino materia de salvación. ¿Cuál es la parte doctrinal? Donde vayamos para que conozcan la doctrina de Jesús. ¿Y cuál es esa? Están en los evangelios, en los 4 evangelios que resumen todo lo demás, que es la doctrina, los milagros, su nacimiento, su predicación y su muerte, su resurrección. O sea, lo más sintético posible, la síntesis, para usted conocer sobre lo que Jesús vino a hacer, para entender el misterio de Jesús. Y eso fue algo supremamente apoteósico. ¿Por qué? Porque fue la forma masiva de que la gente entendiera el concepto y la teología de Jesús y qué venía a hacer Jesús. Y eso se fue dando con los judíos, porque los judíos tenían esa misma señal de que iba a venir un Mesías. A ellos hace siglos los estaban preparando. Ahora, al implementar la visión de Jesús, pues ellos ya empiezan a dejar el judaísmo y se vuelven cristianos. Y hay muchos detalles. Por ejemplo, no hay escritos de cómo era físicamente María Magdalena o la Virgen María. No existen. Ni apócrifos, ni gnósticos, ni secretos, ni ocultistas, ni lo que usted quiera. Que yo me conozco y la arqueología bíblica ha buscado. Mire, la imagen más antigua de la imagen de la Virgen María es del año 400. Del año 400 al año 60 pudo haber pasado 1000 versiones. 1000 versiones. Por eso ellos no se centraron tanto, por eso es que posteriormente los libros gnósticos apócrifos empiezan a meter historias donde tratan de darle un sentido de respuesta a esas curiosidades. Yo le hago una preguntita, padre. ¿Jesús quedó de volver? En algún escrito dice, o le contó a la gente, dice, yo volveré a salvarlos. ¿O Jesús no quedó en volver, sino está yendo y viniendo? O si quedó en volver, no ha regresado. No, él quedó de que iba a estar todo el tiempo pendiente de nosotros, pero que iba a llegar el momento en que él iba a regresar. Entonces eso se llama la segunda venida, o la parusía, la resurrección de los muertos. Es cuando él va a venir y entonces va a ser su juicio. Pero ahí entra el Apocalipsis. Y la gente que dice entonces que de pronto vio Jesús, que se le apareció Jesús, no es Jesús, porque él no ha vuelto. O puede que se le haya mostrado a una sola persona. No, porque él puede manifestarse en muchas cosas. Cuando dice que él viene, él lo narra que él antes vino como el cordero y ahorita va a venir como el león. O sea, que él viene con una figura muy diferente a lo que se puede esperar de benevolencia y misericordia, y viene a separar el trigo de la paja. Aquí estoy inventando algo. Supongamos que Jesús llegara mañana. Volvió. Es un tema muy complejo. No va a llegar así en una nave bajando del cielo. Supongamos que vuelve y cae por allá en algún lado. Ese mismo hombre mechudo, con sus atuendos, y llega acá y dice, soy Jesús. Obviamente le tocaría hacer milagros ahí mismo para que le crean. O sea, estamos inventando. Sí. Supongamos, padre, llegó Jesús. ¿Usted qué cree que va a hacer? ¿Que va a ir al Vaticano y
buenas, llegué yo y no me creen, mire, voy a hacer que llueva, voy a hacer que, no sé, ¿cómo sería? ¿Se ha puesto a pensar eso, cómo sería la venida de Jesús? Cuando en los evangelios, que es la fuente más fidedigna, digámoslo así, de los apóstoles y de todo lo que Jesús enseñó, porque fue una recopilación de historia verbal, tradición oral, habla mucho de el fin de los tiempos y de su venida, su segunda venida, la escatología, o sea, el estudio del fin de los tiempos, donde él habla de que van a venir sucesos muy fuertes, violentos con la humanidad, y eso se habla en Daniel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde habla de varias señales donde antes de él venir y mostrarse con fuerza y poder, porque así habla, van a suceder unos efectos apocalípticos, de temblores, de que el sol se oscurece, bueno, eso dice una tercera pero algo de la naturaleza o algo también del ser humano, como una tercera guerra mundial, por ejemplo. Habla de la naturaleza, pero también ahí habla sobre la implicación del ser humano. Entonces son cosas que uno, y ya usted lo ve en el Apocalipsis, y un día estos vamos a hablar del Apocalipsis, está pendiente ese tema, habla de cómo va a llegar. Ahora, los detalles exactos no los hay, pero hay señales. Y después de esas señales, él se va a manifestar con, no ya como la oveja humilde, sino ya como el león, o sea, como un rey poderoso. O sea, les había dejado esto y mire, aquí viene. Exacto, ahorita viene esa... Como furioso. Exacto, entonces cambia la visión que nosotros tenemos, y él todo lo que dijo lo cumplió. Él le dijo, mire, yo me voy, vuelvo en 3 días, me van a matar, me van a hacer esto. Claro, los apóstoles no entendían, no lo comprendieron hasta el final, y es ahí cuando entonces nosotros tenemos esa esperanza de que él va a venir y que va a haber una fusión de lo material y espiritual, y va a haber la nueva Jerusalén, o sea, va a ser un cambio y nos vamos a fusionar con el reino de los cielos, vamos a ser uno con la presencia de Dios, y estando con Él, reinando con Él, con Jesús, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, con la Virgen, los ángeles, los santos, nuestros antepasados, y vamos a vivir en una nueva Jerusalén, llama Juan en el Apocalipsis, o sea, un estado donde no vamos a sentir tristeza, ni dolor, ni hambre, no va a haber injusticia. Entonces eso es algo que estamos esperando. Puede ser que nosotros salgamos primero de esta materia, digámoslo así, desencarnemos y vayamos primero para allá, o que nos llegue acá. Eso le iba a preguntar, padre, según usted, porque esto no lo sabe nadie, ¿usted cree que el fin está cerca? Es que a Jesús le decía, cada ratico, es que se la tenía montada, perdónenme la expresión, le decían, bueno, ¿cuándo va a acabarse esto? ¿Cuándo los romanos se van a ir? Entonces él decía, los romanos, no me preocupe que los romanos se van a ir. Y así fue, en el año 61 se fueron. Y le decían, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo va a llegar el cambio? ¿Y cuándo se acaba el mundo? Y le dice, ni yo que soy el Hijo no lo sé, solo mi Padre Celestial lo sabe, el día y la fecha. Entonces, no sabemos, hay muchas señales. ¿Ni el Papa lo sabe? No, nadie. Él puede tener mucha información, y los mensajes de la Virgen hablan de muchas cosas. Y mire, yo le pongo el siguiente ejemplo, que nosotros lo hablamos acá varias veces, de la Tercera Guerra Mundial y lo que estaba pasando con Trump y Corea, que se iban a reventar, ¿sí se acuerda? Y resulta que ahorita están de manos cogidas. Entonces, en esta cuestión, puede ser hoy, puede ser mañana. Nadie sabe dónde está el detonante. No se sabe. Uno cree que sí, uno dice, no, eso es Trump y este coreano y se van a dar. Y claro, y de pronto Rusia se mete, y China, y de pronto el detonante mañana es otra cosa. Claro, totalmente. Es que es tan incierto y o sea, para destruirnos es muy fácil. O sea, hay muchas cosas pero sin embargo no nos hemos destruido, y Dios quiera que siga así la cosa y mejore. Ahorita están, por ejemplo, de muy buenas relaciones con Putin y Corea del Sur, Corea del Norte, China, pero el día de mañana no sabe si se agarre y se acabe esto. Todo el mundo, a mí me da risa, todos los videntes hablan, se va a acabar el mundo, ya se van a agarrar y se va a estallar, y mire, ¿sí? Son eso, cosas... me quedé pensando, echando cabezas, si Jesús volviera de mañana en ese video,
O sea, porque muchos a veces hablamos, ¿qué tal que lleguen los extraterrestres? ¿Qué tal que mañana nazca acá en el mundo una persona que pueda ver el futuro puntual y nos diga todo? Y uno diga, uy, se volvió loco más seguido en redes y vio, dice los marcadores de los dice todo, uno dice, es como un enviado de Dios. Showman. Pero piensen por un segundo que llegue Jesús. Si me la not- Ahora, yo creo, padre. Y no va a llegar como ovejita porque no le vamos a hacer cuidado. Es que no sé si el Vaticano ocultaría esto, pero si Jesús tan poderoso no permitiría, se enteraría todo el mundo de su llegada. No sé cómo el padre lo que dice, un fenómeno extraño, que el sol mañana se oscurezca, bueno, por algún motivo la entiga, y llegue ese señor y diga, soy yo. Póngase a pensar un segundo, es muy película, pero Mire, el si Señor se le fue así, decía- si se fue así levitando entre una luz, pues imagínense cómo va a ser la avenida igual. Y ahora hoy en día con toda esta tecnología la gente va a decir, vio, llegó un señor, se abrió una luz y salió de ahí un señor, y dice que es Jesús. Total. ¿Se mira qué pasaría con la humanidad? Sí, sí, muchos hemos hablado y hemos pensado del impacto y como le digo, no va a volver como ovejita. Los, ni ju- como... los judíos son los que dicen que él no era el Mesías, No, ¿cierto? Que el para Mesías no nada. ha llegado. No ha llegado. El Pero si lo ven a él con poder y con fuerza como león, como ese es un término que utilizan mucho los judíos. pero el judío dice, Como- no ha venido el que es. No, no, pero Lo están si viene esperando. acá, pero si viene Jesús con todo su poder, ellos van a decir, ese es el Mesías. Ahora sí, exacto, se tendría que convertir. ¿Sí ve? Ahora, alguien me decía ahí, Y Jesús lo dijo varias veces. y de una manera sencilla, padre, que alguien me decía acá, tripas, no he podido lograr entender la diferencia entre el cristiano y el católico, si los dos creen en un Cristo. No, la mayoría de la doctrina es igual. Lo único hay diferencias administrativas, económicas y de pronto de entendimiento y de culto, o sea, de rituales. Hay varios tipos de cristianos y de protestantes. Y hay unos que creen en la Virgen, en los ángeles, en los santos, otros no. Otros simplemente no quieren ningún tipo de ritos, Eucaristía ni sacramentos, quieren simplemente la oración, la alabanza, pero lo esencial es lo mismo, porque es que el catolicismo y cristianismo están basados en lo mismo, en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la iglesia. Desde antes de la iglesia romana, es que nosotros decimos, es que Jesús se inició cuando Constantino unificó la iglesia con el Estado. No, desde antes, desde el grupo de los apóstoles ya está definido todo lo que era el cristianismo. Jesús mismo les dijo a ellos, entonces él le decía, mire, el pastor habla y sus ovejas lo escuchan. Entonces cuando él aparezca es muy posiblemente que sintamos esa fuerza, digamos, este es el Señor. Y yo reuniré todas las naciones de todos los pueblos y los volveré un solo pueblo, como un solo pastor lleva con su callado a su rebaño. Son tantas cosas que uno dice. ¿Se habla que Jesús era judío? Claro que Jesús era judío. ¿Y por qué Jesús pertenecía a una religión? A ver si logro hacerme entender. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Sí. Y que lo enviaron acá. Sí. Entonces, ¿por qué tenía religión? Si el judío dice, no creo que exista el Mesías ni sea él, y él sabiendo que es el Mesías, ¿por qué judío? Porque él tenía que venir a salvar al pueblo que estaba consagrado a Dios, que era el pueblo judío. El único pueblo en el oriente que creyó en un solo Dios verdadero era el judío. Okay. El resto nadie. Todos eran politeístas, pero tenían más de 7.000 dioses. Pero entonces Jesús en eso entonces él vino Jesús al fue judío pueblo en ese judío. momento para salvarlo. Pero si en Claro. este momento Jesús volviera, no sería judío. Ya teniendo las religiones que tenemos. No, es que ya cuando él nace, él llega a un sistema religioso. ¿Cuál es? El judío. Cuando él muere y resucita, ya no es judío. ¿Ya ahí sería qué? No, es el Hijo de Dios. El Hijo de Es Dios. universal. Si tuviera que escoger Claro. religión, ¿sería qué? No, ¿Católico? ¿Cristiano? No, nada. Es que él no montó una religión. Pero si tuviera que escoger una, porque no puede escoger no sería judío, porque dice, ellos no creen que yo soy el Mesías. No, Entonces pero yo no si puedo él ser vuelve, judío. sí. Lo que pasa es que él no instauró un régimen o un sistema religioso, no. Él mostró un camino, una espiritualidad, un movimiento. De ese movimiento se abrieron muchas iglesias diferentes, que hoy conocemos, la ortodoxa, la anglicana, la romana, la católica, bueno, todas las que usted quiera. Y él no solo vino, la prioridad de él era venir por los judíos, pero su misión era mucho más grande para todos los pueblos. Entonces, cuando él venga, el sistema no va a ser solo de religiones, sino todo se va a unificar en él. Él va a ser la religión, porque ya vamos a estar directamente con él y con el Padre.
Entonces no vamos a necesitar de modelos. El modelo religioso es una organización humana que le pone un título, católico, cristiano, islámico, budista. Es un sistema en el cual tiene unos libros, unas leyes, una doctrina, unas creencias, una religiosidad. Al venir él y el unificar todo en el universo y todo lo que es las religiones, pues no va a haber pelea de que usted es musulmán, no es musulmán, usted es hinduista, budista, no, ese es el duro, vamos con el duro. Y él es el que nos va a seguir llevando, ¿no? Eso es lo que hemos pensado y creemos. Aquí le hacen otra preguntita, ya que lo tengo aquí, padre, antes de venir con el tema de los extraterrestres, que bueno, para muchos Jesús es un extraterrestre. Tripas, ¿por qué no le preguntas que por qué los católicos adoran imágenes si en los mandamientos lo dice explícitamente, que no lo hagan? Es que el concepto de adorar es un concepto que se ha manipulado mucho. ¿Qué es adorar? Quitarle a Dios la adoración. Las imágenes no son Dios, son una representación de algo que sucedió. ¿Qué pasa? Desafortunadamente en la Iglesia Católica y los sacerdotes no han catequizado, no han evangelizado correctamente, enseñándole a la gente de que esa imagen que está ahí no es bendecida, nos recuerda, digamos, por ejemplo, la imagen de un santo, de la Virgen, a ese personaje, a esa persona, por ejemplo, la Virgen María. Pero hay muchas advocaciones, usted encuentra a la Virgen María morenita, alta, mona, bueno, lo que usted quiera. ¿Qué pasa? Hay un colectivo religioso y un fanatismo religioso en el cual uno cree que si voy yo y la toco y la beso y creo que ahí está la Virgen, pues ahí está la Virgen. Pero no, nosotros tenemos, los católicos, la mayoría, tenemos claro de que no es adoración, es veneración. ¿Qué quiere decir? Es como cuando usted tiene la foto de su abuelita en la casa, usted la ve y dice, ay, mi abuelita, yo cómo la quiero, mi mamá cómo la quiero, y me recuerda y me sugiere o algo espiritual, pero yo sé que esa foto ahí no es mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela. ¿Qué es lo que pasa? Que desafortunadamente la iglesia tiene un gran problema de evangelización. Entonces hay gente que sí se vuelve fanática y cree que una imagen es una imagen que tiene poderes extraordinarios y que, por ejemplo, es la imagen del divino niño Jesús que nos representa la infancia de Jesús, pero hay personas que creen que es poderosa y que si yo toco esa imagen me va a sanar y es Jesús el que sana. Entonces es un poco un malentendido que ha habido a través de la historia. Mire, Martín Lutero, que fue uno de los que inició la reforma protestante, él no tenía ningún problema con las imágenes. ¿Qué pasa? Que tiempo después Calvino y otros sí empezaron a pelear con las imágenes. ¿Por qué? Por esa misma causa de que no se evangelizó correctamente. Las imágenes son muy bonitas, cuando se bendicen tienen una fuerza espiritual, nos recuerdan a un ser amado, un ser espiritual, la Virgen, los ángeles, los santos, pero nosotros sabemos que ahí no están. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que lo toma como si fuera adoración, y eso está muy mal porque el único que adoramos es al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Es una pelea muy antigua entre cristianos evangélicos y católicos, pero es por desconocimiento, tanto católicos como cristianos evangélicos, de que pelean por cosas que realmente no son de profundidad. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo aquí en esta primera hora hablando del lado oscuro de Jesús, misterios secretos que siempre nos van a estar rondando la mente cuando pensamos, sí, en Jesús, dónde está, por qué vino, por qué se fue, por qué no ha vuelto, cómo era, todo eso. Pero bueno, están los que creen, los que no creen, y aquí no les quiero cambiar su pensamiento, simplemente oír parte de la historia y de las palabras del Padre. Bueno, Monseñor, la gente que lo quiere buscar a usted para hablar con usted de la parte espiritual, exorcismos, que pronto tendremos un exorcismo en el cartel, les estaré contando. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? Bueno, invitarlos muy especialmente ahorita el 12 de agosto en una misa de sanación, imposición de manos. Se va a ungir con aceite bendito y le vamos a pedir al Señor la sanación de muchos males. En internet pueden buscar toda la información, videos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Monseñor Andrés Tirado, hay cursos virtuales de sanación, liberación, progreso, prosperidad.
Y estos temas es de cuestionar y de profundizar cuál es la revelación que nosotros tenemos los que somos católicos, cristianos y creemos en Jesucristo, un encuentro personal con Él. Hay pruebas científicas que prueban su existencia, hay muchas pruebas de que lo que hizo realmente, lo que Él prometió y lo que dijo, lo hizo, pero ya más que eso, ya cada uno puede sacar su conclusión y trabajar su espiritualidad y mirarlo como muchas otras religiones también lo ven. Nosotros lo vemos como Señor y Salvador, pero muchas otras religiones lo ven como el profeta del amor, como las enseñanzas de unificación y de unidad y de armonía más importantes, porque él habla sobre el amor, sobre los más necesitados, hay muchas cosas que, en cambio de ponernos a pensar de que si era alto, bajito, si se fue a viajar o no se fue, las enseñanzas de él son las más importantes, que lo importante no es tener un rótulo y decir soy católico, soy cristiano, soy musulmán, soy esto, lo otro, sino aplíquelas. A Jesús le gustan más los hechos y no solo las palabras. Monseñor Andrés Tirado, muchas gracias. Un saludo muy especial, el Señor los bendiga. Si oyes esto, eres uno de nosotros. Si eres uno de nosotros, puedes encontrarnos. Mentes Poderosas, 2 de agosto, solo en los mejores cines. Ya venimos para oír historias de extraterrestres. Si tienes historias, videos o fotografías de actividad paranormal, envíalas al correo elcartel@lamega.com.co. elcartel@lamega.com.co. El Cartel Paranormal de La Mega.